¿Ahora está bien ya? Ok, Sí, sí. gracias. Ya. Entonces, para empezar esto, un poco bueno, quiero decir cuál es la historia del desarrollo en la Amazonía. Yo creo que es importante reflexionar sobre qué realmente quiere decir desarrollo, ¿no? Cuando tenemos una imagen típica de la Amazonía, es este de los indígenas que viven en la selva, grupos nómadas, y que con el tiempo llegó el desarrollo, ya por ejemplo aquí en el norte, ya recién en la época de Goma, donde llegaron los europeos, los cruceños, los paseños, y se empezó a crear una economía, se vinculó a la economía mundial con la goma, por ejemplo. Y a partir de esto ya también aparecieron los primeros bancos, los primeros teatros, los primeros ciudades, barcos, todo lo demás. Y se fue civilizando la población, digamos, como usan los términos a veces. Y ahorita ya va a llegar al siguiente nivel de desarrollo con grandes inversiones en la expansión agropecuaria y un desarrollo económico aún más grande. Nos prometan de todo, digamos. Y es la idea que el desarrollo es lineal, ¿no? Cuando aprendemos sobre la historia mundial nos dan más o menos la misma imagen, o sea, desde los primeros seres humanos que se movían en África hasta que se empezó a desarrollar la agricultura en Egipcia o el Medio Oriente, pasando por los griegos que ya inventaron los sistemas democráticos, los romanos que ya fueron agrandando el imperio, y de ahí hasta todo el desarrollo de Europa que principalmente demuestran cuando hablan de la historia mundial, como que si cada vez estamos más avanzados, que hasta ahorita ya estamos queriendo ir a Marte, digamos, ¿no? Pero cuando ya vemos la realidad, la historia no es lineal, ¿no? Cuando solo hace falta ir a Egipcia para ver que ya no hay estas riquezas supuestas que tenían en su tiempo de los faraones, ¿no? Hay más bien mucha pobreza y no es el lugar más desarrollado, más rica del mundo, digamos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, yo quiero hacer reflexionar sobre esto. Y para empezar con esto, ya pues, ¿cómo era la Amazonía miles de años atrás o cientos de años atrás? En realidad se sabe muy poco, ¿no? No es como en la región andina o en Europa o en otras partes del mundo donde tienes ruinas de piedras que te permiten comprender dónde vivía la gente, cómo vivía la gente. En la Amazonía, aquí en Riberalta, por ejemplo, no hay piedra, no, todo es barro y tierra nomás, y no hay materiales que se mantienen en el tiempo. Cuando haces una casa aquí, como tienes tanta madera, la haces de madera con techo de hoja, y 10 años después que abandonas tu casa ya no hay nada. Entonces puede haber habido muchísimas casas, pero no la vas a ver, digamos, ¿no? Entonces, no había tampoco escritura como en ninguna parte de Sudamérica, digamos, en los tiempos pasados, ¿no? Excluyendo los petroglifos y equipos y todo esto, pero no unos libros que realmente permiten comprender cómo era la vida en la Amazonía en tiempos prehispánicos, ¿no? Precolombinos. Y entonces, esta dificultad con el clima, con la abundante vegetación, el tema de falta de ciertos materiales, hace que es muy difícil reconstruir eso, ¿no? Y además, cuando ves cómo lo han interpretado estos primeros europeos que llegaron, por ejemplo, a la Amazonía, la han descrito desde una visión bastante Europa centrista o incluso colonizadora o incluso racista, ¿no? Asumiendo que este pueblo no sabe. Y parcialmente hay una realidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta foto es de los Jacobos, todavía en los años 60, 70, aquí por Riberalta, donde todavía andaban con poca ropa, las civilizaciones, la cultura que tenían parecía relativamente sencilla, ¿no? De forma superficial, en el sentido de que no era una jerárquica muy clara, muy estructurada, como las sociedades más complejas en la región andina o otras partes del mundo, digamos, ¿no? En comparación de lo que ya en este momento había en Europa y todo eso, ya realmente se veía una diferencia. Aunque
cuando vos ya analizas qué es lo que un Chacobo realmente sabe de su entorno, en qué momento, qué planta produce, qué frutos y dónde puedes ir a buscar pescado o otros recursos, en qué parte del año, en qué parte del territorio, la verdad también son conocimientos bastante sofisticados y también sistemas de vida que más bien este europeo va a estar mucho más perdido en la selva que esos Chacobos, ¿no? Igual que Chacobo va a estar perdido en Europa, digamos. Entonces, son otros tipos de conocimientos que también muchas veces no se valoran, que no necesariamente son menores o mayores en valor, digamos, ¿no? Incluso en términos de cómo se manejaba este bosque, en términos de sostenibilidad, hay mucho más a favor de los Chacobos que los modelos europeos, digamos. Entonces, esa es la interpretación más superficial, digamos. Pero lo que a mí mismo me pasaba cuando hace 20 años llegué a Bolivia y uno de mis primeros vuelos que tomé de Riberalta a Trinidad, observaba esos lagos casi cuadrados, ¿no? Y como biólogo yo sé que la naturaleza no hace ese tipo de formas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo pueden haber tantos lagos de esas formas tan repetitivas en ese paisaje? Y cuando ya uno se pone a mirar más, porque eso se ve fácilmente del avión, pero ya uno empieza a leer y estudiar y mirar con más atención, también se ve esos otros manchitas que están aquí en la otra foto, que son los famosos camellones, ¿no? Que tienen en la zona de Mojos, que son como campos de cultivo elevados en plena pampa, en zonas donde actualmente no vive nadie, unas vacas nomás, digamos, y de vez en cuando un granjero cada 50 kilómetros. Y allá se ve estas tremendas extensiones de estos campos, como, oye, ¿qué pasó allá? ¿Cómo habrán vivido esa gente? ¿No? Y uno se pone a analizar. Y en las últimas décadas, porque era en los años 70 que un americano llamado Kenneth Lee tuvo esas mismas preguntas ya cuando sobrevolaba con su avioncito para hacer unos análisis geológicos por esa zona. Desde entonces ha aumentado hartísimo nuestro conocimiento de lo que hay allá, el conocimiento del mundo académico, científico, ¿no? Han desarrollado métodos que a pesar del clima, a pesar que no pillas las ruinas en piedras y todo esto como en otras partes del mundo, da para reconstruir esta vida en la Amazonía. Y ahí, por ejemplo, hay el sistema de LIDAR, que son unas imágenes satelitales que te permiten mirar cómo está la superficie de la tierra debajo de los árboles. Y ahí puedes reconstruir o ver las construcciones que han habido en términos de elevaciones de tierra y todo esto. Los paleoecólogos, que son los que estudian la ecología en tiempos pasados, tienen unas técnicas con un gramo de arena de tierra al lado de un artefacto arqueológico o en una zanja o algo así. Pueden reconstruir toda la vegetación analizando los tipos de polen o también de pirolitas, hablan, que son pequeñas piedritas microscópicas que están dentro de diferentes tipos de plantas. Entonces, si encuentras el pirolito que corresponde a maíz, ya sabes que la población en su momento cultivaba maíz. Si encuentras polen de cacao, sabes que esta gente ya tenía acceso al cacao. Entonces, este tipo de interpretación ha permitido aprender muchísimo de la vida en tiempos precolombinos, de lo que hacían en forma superficial ya no es visible, ¿no? Y la otra es ya la revisión de los análisis históricos, también esas primeras descripciones, ¿no? Cuando las principales descripciones en que nos hemos basado la historia escrita ya, que uno todavía aprende en el colegio, es de esos europeos que llegaron ya después de cierto tiempo que llegaron primero al lado peruano, ¿no? Hasta Cusco, por ejemplo. Y hasta que ya bajaron a la Amazonía, ya la Amazonía había cambiado muchísimo. Las primeras descripciones en realidad son muy distintas a lo que después observaron ya en cantidad. Un Francisco de Orellana que se escapó de Pizarra y se bajó por el río Amazonas, como tratar de buscar otra vez su vía al continente europeo. Esto describe grandes asentamientos, todas las tierras pobladas, más bien a lo largo de esta Amazonía. Y décadas después, cuando ya llegan los otros españoles, cuando ya empiezan a colonizar también las tierras bajas
al este de los Andes, ellos más bien ven solo unos cuantos nómadas andando por allá. Entonces son cosas que voy a hablar un poquito a qué se debe también, ¿no? Y todavía retomando ese tema de estas construcciones de tierra, esa es, por ejemplo, ya una imagen, y aprovechando que ahorita hay imágenes satelitales que se toman a diferentes horas de día, y este ya se ve muy bien con unos dibujitos, unas líneas que le han pintado encima, que no es solo un canal que conecta un arroyo con un bosque o algo así. Es todo un manejo de tierra, un manejo cultural de un canal con un montón de otros canalcitos perpendiculares, como todo un sistema de riego, un sistema de manejo de humedad o de suelos. ¿No? Muchas veces no le entendemos bien todavía cómo ha funcionado esto, que se puede apreciar la gran escala, ¿no? Y cuando habla de escala también debemos resaltar el tema de complejidad. O sea, cuando ves cómo en el Mojo sobre todo se hacía esas construcciones de tierra, esta imagen lo resalta un poquito. O sea, había un canal que conectaba el arroyo con el río con un curichi, con una construcción, un lomo de tierra donde parece que ha vivido la gente, que había formas como traer el agua del río hasta los campos de cultivo, que había un dique para evitar que en tiempo de inundaciones no se podría trasladar de un lado al otro. Entonces son canales, diques, terraplenes, lomos, camellones, todos diferentes tipos de construcciones, como todo un paisaje domesticado. Yo que soy de Holanda, muchas veces lo comparo, ahí también tenemos muchos paisajes que sufren el riesgo de inundación y también está completamente manejado con diques y canales y con diferentes lomos de tierra también que se hacían en el pasado para asegurar que las casas se mantienen fuera de agua en tiempos de inundaciones extremas, ¿no? Entonces, hay mucha similitud y también un paisaje cultural, entonces, muy complejo, que cuando vamos a la casa de Holanda o otras zonas, por ejemplo, en el sur de España, también tenemos la zona alrededor de Valencia, que también tenía ese sistema de inundaciones por la delta del Ebro, donde fueron más bien estas condiciones las primeras figuras de construcciones de sociedades democráticas también. Por ejemplo, cuando construyes un dique a lo largo de un río, este es un interés común que tienen entre muchos productores que viven a lo largo de este río y que entre todos deben manejar este río y tiene que empezar a administrar esta gestión, digamos, ¿no? Entonces, este empieza a exigir la construcción de un sistema donde alguien asuma la responsabilidad, pero donde todos participan en esta toma de decisiones, que se ve también en muchas partes de Bolivia, las organizaciones comunales, ¿no? En Tiquipaya he visto, por ejemplo, esos grupos que trabajan en el manejo del riego, con toda una estructura comunitaria, organizacional, pero con fuertes connotaciones democráticas, ¿no? Fuertes principios democráticos que en Europa, incluso en Holanda y en España, resaltan que estos fueron los primeras estructuras democráticas que se daban. Y es muy probable, muy lógico, digamos, que lo mismo se daba en Mojos y que es más o menos el antecedente que lo que son los cabildos indigenales, lo que son el sistema que Beni tiene también, por ejemplo, sus corregidores, por ejemplo. O sea, esquemas que los españoles han ido adaptando a las realidades locales que ya nacen en estos contextos, ¿no? Entonces, cuando ya vamos al tema de la escala y la diversidad, o sea, no estamos hablando de una manchita de unos cuantos camellones en los afueras de Trinidad o algo así. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas, no, en toda la zona de Mojos es un área que se inunda, que es más grande que todo el país de Holanda, y en toda esta zona hay esas construcciones. En algunas partes es esta forma de camellones, como esos campos elevados. Tenemos también diques en forma anular o redondos, en círculo, en cuadrado, en diferentes formas. Aquí está el lomo, por ejemplo, esta es la loma Salvatierra que se ve aquí.
que es cerca de la carretera Trinidad-Santa Cruz. Pero hay otro, el Cerrito, por ejemplo, que es un poquito más adentro. Este lomo solito es como 10 veces la superficie de Tiwanaku, para imaginarse el tamaño. Es 45 metros de altura. O sea, son lomos monumentales. Y algunos de esos lomos están completamente conformados por conchas de caracoles y de turos, ¿no? Que son unos caracoles grandes. Y otros son casi pura cerámica, llenos de huesos, de animales, incluso de personas, de urnas funerarias. O sea, se nota que era algo con muy fuerte trabajo humano, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay diferentes construcciones, esos canales, estos campos con puros canales, tanto elevaciones como cavaciones que hay. Entonces, y como digo, realmente una escala. Aquí tenemos Trinidad hasta San Ignacio de Mojos, tenemos en la región de Baures, tenemos por Santa Ana de Yacuma. Prácticamente todo el Beni está cubierto por este hasta más allá. Esas son, por ejemplo, figuras de la zona de Acre, ya al norte de Pando, donde se ha estado deforestando bosque y debajo de este bosque han aparecido ese tipo de figuras geométricas. Claramente son de origen humano, ¿no? No hay nada natural que hace esto y se encuentran también otros restos que confirman la presencia humana en estas zonas. Que en Acre ya se ve cientos de estos, porque ya han deforestado mucho y ya se puede ver. En Riberalta y otras partes de la Amazonía boliviana norte amazónico también se tienen algunos, pero en la mayor parte aún están escondidos bajo los bosques y no se ve muy fácil, ¿no? Pero si vemos ya la escala en toda la Amazonía brasilera, también cada puntito blanco es un sitio arqueológico. Aquí están los sitios cafés, que son esos geoglifos de Acre, que también se ha encontrado cerca de Riberalta. Y lo que es en amarillo son estas regiones de Mojos, de Baures, y que también ya en la confluencia del río Beni y Madre de Dios se sabe que hubo estas construcciones de tierra, estos geoglifos, estos sitios de abundante habitación humana. Y cuando digo abundante, realmente estamos hablando de números muy altos, ¿no? Estamos con estimación entre 2 y 3 millones de habitantes en el Beni, que es entre 4 y 6 veces más de lo que hay actualmente, ¿no? Actualmente en el Beni vive aproximadamente 500,000 de personas. Y otro detalle que quiero resaltar, que no se trata de una sola cultura, ¿no? Actualmente hay 18 pueblos indígenas en el Beni, la mitad de los 36 oficialmente reconocidos en nuestra constitución. Entonces, una diversidad cultural muy amplia que en su momento probablemente también era muy diverso, ¿no? Sabemos, y este además es muy largo, ¿no? Voy a hablar de eso también. Primero un poco la interpretación, cómo puede haber sido esta vida entonces en la Amazonía, con esos lomos de tierra que se estima que no creo que eran tan pelados sin árboles, porque ahorita la gente planta siempre árboles alrededor de su casa, para la sombra, para la fruta y para todo lo demás, pero podría haber ido una jerarquía donde el cacique, la gente más importante, las familias más poderosas, como las que viven ahorita en el centro de la comunidad, alrededor de la cancha, y más allá ya hay otros que la gente más nueva, los descendientes ya de estos primeros habitantes y poco a poco se van subiendo más bien la tierra como para también resaltar sus estatus social. Esas son parte de las ideas. Aquí el tema de los canales como medio de transporte con canoas, que incluso puede haber sido jalado por esclavos o por personas como para agilizar el transporte. Tal vez no inventaron la rueda, pero tenían formas de transporte que incluso son más eficientes en este contexto veniano, ¿no? Porque hasta ahora las carreteras con transporte es un desastre. Por río a veces sale más fácil, o aún muchas veces más fácil. Y esa a la derecha, la otra imagen, es ya otra interpretación que parece que en varias zonas ha habido también como trampas de peces, ¿no? Que todavía se hacen en escalas pequeñas, que cavan un hueco para que se vaya vaciando un arroyo o un lago, un curichi, y pones una trampa allá para que todo lo que había en este curichi ya se te cae en la trampa, incluso utilizando veneno como el barbasco o el ocho en esos lagos, ¿no?
Entonces, esto también aprovechando las fluctuaciones de agua, de sequía, inundaciones, más bien lo utilizaban a su favor, aumentando la posibilidad de producir y sacar ahí grandes recursos como esos peces, ¿no? Que son extremadamente abundantes en la Amazonía boliviana. Estamos hablando de miles de especies y con una producción muy elevada, donde los peces se producen cada época de lluvia y realmente crece muy rápido, es muy fácil de conseguir tu proteína, mucho más fácil que, por ejemplo, en la región andina o en otras partes del mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ve mucho de esto? Es porque la selva se ve así. Esta imagen, por ejemplo, esa es de Guatemala ya, pero una imagen tomada en una selva que pareciera ya pues una selva nomás, ¿no? Aquí no, nunca hubo una persona, pero ahorita con lo del LIDAR ya puedes reinterpretar esto y cuando ya ves la superficie debajo de esa vegetación, aquí podemos ver realmente una pared que es casi perfectamente recta, digamos, un triángulo, una pirámide que, que es claro que no es una estructura natural. Entonces, así están empezando a aparecer estructuras debajo de la selva. Esta es otra imagen de, este creo que ya es en, a ver, déjame ver un ratingo. Ah, no, ese ya es en Mojos, ya en la zona cerca de Trinidad, donde tenemos las fotos aéreas de un bosque y tal vez cuando miras muy bien podrías tratar de identificar alguna estructura antropogénica, pero cuando ya lo vemos con LIDAR, con estas herramientas modernas, ya podemos ver que realmente no hay un solo lomito de tierra en el centro, pero realmente alrededor hay una gran cantidad de construcciones, de edificaciones, de construcciones de tierra, sobre todo en formas geométricas, resaltando que hubo alguna manipulación, alguna forma que se manejaba esa tierra, ¿no? Y como decía, la escala, el tamaño de esas construcciones es realmente impresionante. Cuando vemos esta foto aquí a la izquierda es justo encima de ese lomo que le mencionaba allá cerca de Trinidad, donde puedes ver ya que realmente es trepando para llegar arriba en ese lomo que es principalmente con mucho cerámica, mucho hueso y todo eso se puede pillar por todos los lados y que realmente tiene una escala enorme. No es solo el lomo, también con este LIDAR otros podemos identificar que hay canales, que hay terraplenes, que hay estos anillos que parece que han sido reservorios de agua, tal vez pozos para criar peces incluso. Entonces hay varias cosas que se puede rescatar allá. Y cuando hablamos de tiempos, también allá se está volviendo muy interesante. Este tuve que poner así de forma horizontal, espero que da para leer. Pero estamos hablando de los primeros asentamientos encontrados ya en Mojos fue hace 11.000 años atrás, ¿no? Como 12.000, 13.000 años son los asentamientos más antiguos en toda Sudamérica y es probable que ya en ese tiempo casi directos han ido a Mojos y van a empezar a vivir allá. En esos primeros años, todavía estamos hablando al final de la época de hielo, todavía andaban mastodontes, ¿no? Parecidos a los mamuts. Había gliptodontes, esos animales, esos tatuajes enormes en tamaño de un Volkswagen, que este escarabajo, ¿no? Había muchos otros animales, ¿no? Parientes de los llamas, similar a los caballos, perezosos gigantes de más de 1.000 kilos. Y esta gente entró allá probablemente cazando y estos animales en lo que todavía eran pampas en su momento, ¿no? La época de hielo terminó y todo era unas pampas extensas, todavía no había bosque amazónico como tal. Y hace 8.400 años atrás, esta gente ya estaba empezando a cultivar. Y ese realmente es un dato impresionante. Cuando hablamos de cuándo empezó la agricultura en el Oriente Medio, los datos más aceptados son hace unos 8.000 años atrás, que ya empezaron a domesticar el trigo y otros granos, y donde también se empezó a domesticar las ovejas, los caballos, la vaca.
pero ya también en Sudamérica, entonces en Beni, ya antes de eso incluso, ya estaban cultivando, por ejemplo, el joco, ¿no? Que es más o menos como el zapallo, y había otros cultivos, incluso una variedad de arroz ya originario del Beni, que todavía lo puedes ver creciendo en las calles de Trinidad. Y entonces así varios cultivos que empezaron a cultivar ya en su momento, más tarde voy a mostrar más, y cuando nos imaginamos que ya hicieron sus primeros lomos de tierra ya en estos tiempos, estamos hablando de miles de años antes de los primeros pirámides, ¿no? Entonces realmente una civilización bastante sofisticada en tiempos ya muy antiguas, e incluso hay personas que dicen ya pues esta ha sido la vieja Atlántida, ¿no? Hay varias características que coinciden y da gusto de soñar sobre eso, pero la verdad no hay información suficiente para confirmar o rechazar esas teorías, ¿no? Pero ya es para mostrar esa antigüedad. Y de ahí quiero resaltar también qué significaba eso en términos de alimentos, ¿no? O sea, ya están cultivando, ya están empezando a domesticar diferentes especies. Y cuando hablamos ya de dónde se domesticaban, ¿no? Hablaba del Oriente Medio, donde sabemos, o el sudeste de Europa también, en el oeste de Asia, son zonas que realmente sabemos que se han domesticado. Igual en otras partes de Europa, en el este de Asia, son regiones reconocidas por su domesticación de especies, pero cuando ya vamos a Bolivia, cuando hablamos allá de la domesticación, es mucho más conocida lo que es la región andina, ¿no? Ahí también tenemos el zapallo ya como una variedad. Tenemos papas y otros tubérculos como las ocas, la papaliza creo que también están el amaranto y la quinoa. Y son varias especies que ya sabemos que han sido domesticadas en la región andina, digamos en la frontera entre lo que es ahorita Perú y Bolivia, o lo que era el antiguo Tiwantinsuyo, o el reino incaico. Entonces ahí tenemos bastante información, bastante conocida en Bolivia, estos cultivos ancestrales y con orgullo, digamos, el aporte de cultivos como la papa a la alimentación mundial, ¿no? Y cuando ya vamos a la Amazonía, ¿cómo ha sido este aporte, digamos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas alimentarios, ¿qué alimentos han salido de esta región? De ahí quiero destacar un poquito para empezar, de qué Amazonía podemos hablar. Aquí en verde oscuro estamos marcando lo que es la Amazonía reconocida en la Constitución Política de Bolivia, en su capítulo 8, donde dice la Amazonía consiste de Pando, la provincia Vaca 10 y Vallivian del norte del Beni, y la provincia Iturralde de La Paz. Entonces, eso es lo que es legalmente reconocido como Amazonía, pero en realidad hay muchas definiciones mucho más amplias, ¿no? Cuando hablamos ya de región biogeográfica, en realidad todo el Beni también es amazónico, una parte mucho mayor de La Paz, parte de Cochabamba, incluso el norte de Santa Cruz, también tienen similares vegetaciones, tienen todas las características climáticas, florísticas, faunísticas de Amazonía. E incluso podemos ir más allá, de allá en celeste, ya la última definición que es la cuenca amazónica, que quiere decir que el agua que cae dentro de esta mancha celeste, también todo se fluye hacia el gran río Amazonas y hacia el océano Atlántico, ¿no? Entonces, estas son las tres definiciones, y cuando vemos en esta región como qué cultivos se ha ido domesticando, qué pruebas, qué es el conocimiento actual, porque se cada vez van actualizando, es que podemos pensar en la yuca como un cultivo muy importante que ahorita alimenta gran parte de África también, y que ha sido domesticado más o menos entre la frontera de Beni y Rondônia, ¿no? El estado de Rondônia de Brasil. Más o menos a esos lugares, no hay exactitud, pero es un cultivo de esta parte de la Amazonía. El maní es probablemente, posiblemente también desde la región del Chaco, ya perteneciendo a otra cuenca, pero está más o menos en este margen sur ya de lo que es la Amazonía boliviana. De los ajíes hay incluso 2 o 3 especies, pero hay muchísimas variedades de ají que se han domesticado.
también en la Amazonía boliviana. Estamos hablando del frijol, también otro cultivo extremadamente importante en la alimentación mundial. Y la cannabalia, que es otro cultivo que en realidad no tiene mucha importancia actual para la alimentación, porque es una especie que requiere varias cocciones para deshacerse de las toxinas que tiene este tipo de frijol, más o menos un frijol. Pero es bastante útil también para la gestión de la recuperación de áreas degradadas. Es una planta bastante útil y también para alimentación de animales sirve. El joco que ya mencionaba, que también hay varias variedades, incluso especies en Bolivia. La coca, que ya es como en los yungas, digamos, en esta zona más o menos de transición de la Amazonía hacia la región andina. Igual el tabaco, que también es más o menos de esa zona, y la pupuña o la chima, que le decimos aquí en la Amazonía también, que es una fruta de Bactris gazypris, una palmera que también en muchas culturas indígenas tiene gran importancia y se estima que ha sido domesticado en la frontera con Perú más o menos. Entonces, podemos ver aquí una diversidad muy interesante de cultivos que permiten alimentarse muy bien, y que han podido diversificar esta alimentación en la región amazónica. Incluso lo que me llama la atención, que hay varios cultivos como lo que es el tabaco y la coca, y que ya ni siquiera es para comer, es ya para disfrutar el fin de semana, digamos, ¿no? O sea, parece que tenían la alimentación garantizada, que ya se pusieron a pensar cómo hacerla más divertida la vida, y el ají también como para darle un gustito extra, digamos, ¿no? Ya no son alimentos importantes, pero son ya productos ya como para hacer la vida más agradable. Después hay varias otras especies. El maíz es extremadamente importante, y hay datos que hace más de 8,000 años atrás los venianos ya cultivaban maíz justo en esta región de Mojos, y con eso probablemente también en muchas otras partes de la región. Pero no se cree que está domesticado en Bolivia, ¿no? Todavía siguen pensando que es más probable Centroamérica, pero mira, con esto realmente tienen una dieta muy completa. Podemos hablar también del urucú, que es el colorante, otro producto más para darle un toquecito especial a tu comida. Y está la gualusa como otro cultivo amazónico que no tenemos claridad todavía si fue domesticado en Brasil, en Bolivia o tal vez otra parte de la Amazonía, ¿no? Y lo que quiero resaltar, otros cultivos, otras especies, por ejemplo, la almendra. Esos primeros habitantes de la Amazonía boliviana no conocían la almendra porque era pampa todavía. Y recién llegó la almendra aproximadamente hace 4,000 años, que justo cuando llegaron los pueblos arawak y cuando se empezó a domesticar a gran escala la yuca, cuando se empezó a cultivar, cuando la gente empezó a hacer chaquitos pequeños para cultivar este yuca. Y la almendra tiene la característica que germina, que nace muy bien en estos barbechitos que se crean a partir de estos campos agrícolas. Entonces, la teoría es que gracias a esta expansión de la yuca, también la almendra logró acompañar esta ampliación de este cultivo y también llegó a la Amazonía boliviana. Y voy a hablar un poco más de esto, que realmente se ha convertido en un cultivo muy importante. De la misma manera, casi el cacao. Igual ya sabemos que es un cultivo amazónico, no fue domesticado en México o en Guatemala, como se decía en el pasado, pero probablemente en la frontera entre Perú y Ecuador. Entonces ahí trajeron las primeras variedades de cacao también ya hace más de 4,000 años, cuando la gente en Bolivia empezó a domesticar, a cultivar a mayor escala. Y ahorita en Bolivia tenemos las manchas más densas de cacao de todo el mundo, de cacao nativo, de esos cacautales que le dicen silvestres, que en realidad fueron traídos por indígenas, fueron manejados por indígenas, fueron manipulados por indígenas para poder llegar a estas grandes extensiones y esta gran productividad de un cacao, además de muy buena calidad, ¿no? El cacao boliviano en muchas ocasiones gana como el mejor cacao del mundo. Entonces esto también es importante resaltar. Y el azaí, que está ahorita en boga en la Amazonía, que vamos a tocar más adelante en el módulo, sus características, sus ventajas, es también una especie que crece en bosque, pero crece en manchas, y muchas de esas manchas parecen ser el resultado directamente
de la actividad humana en el pasado. Entonces se estima más o menos un 50% de la abundancia de azaí en la Amazonía tiene que ver con este trabajo, este manejo forestal o manejo de paisaje de parte de los indígenas en el pasado. Y ahí está resaltando, digamos, una realidad interesante. O sea, en vez de hablar de tremendos bosques vírgenes, los castañales no son vírgenes, los azaizales no son vírgenes, los cacatales no son vírgenes. Y nos vamos dando cuenta que hay muchas especies que están ahí gracias al ser humano. Y podemos comprender que un dato que lo resalta aún más es cuando tenemos en toda la Amazonía se estima que tenemos 15,000 diferentes especies de árboles. Pero entre solo 198 especies tenemos ya la mitad de todos los árboles, o sea, la mitad de los individuos de árboles que hay en la Amazonía. Entonces son 198 especies que tienen una distribución muy amplia y una abundancia muy alta y que podemos encontrar en gran parte de la Amazonía. Y más del 80% de esos árboles tan hiperdominantes, esos son justo árboles domesticados, justo las especies útiles para el ser humano. Entonces, puede ser parcialmente porque le hemos de identificar su utilidad porque está por todos lados y a algunos se le vamos a dar, pero en muchos casos la cosa parece ser al revés, donde podemos destacar también que en muchos sitios arqueológicos las densidades de esos árboles son más altas que en otras partes de la Amazonía. Hay diferencias realmente estadísticamente muy claras. Y aquí en Beni, sobre todo, hasta 70% de los árboles en una parcela cerca de un sitio arqueológico son esos árboles domesticados, ¿no? O sea, cuando hablamos de un bosque y 70% de los árboles son árboles útiles para el ser humano, ya la verdad no estaríamos hablando de bosque, ya estamos hablando del sistema agroforestal. Entonces, ese quería resaltar también con toda esa introducción, que los sistemas agroforestales son parte de la historia, de las culturas, de las vivencias, de todo este desarrollo endógeno originario de la región, más que un invento de las ONGs en años recientes, digamos, ¿no? Es algo que ya ha sido parte de su forma de vida y donde se han desarrollado prácticas muy interesantes para poder garantizar estas producciones agroforestales, ¿no? Con las construcciones de tierra, con las manipulación de los cuerpos de agua, con la manipulación de tus vegetaciones, ¿no? Yo muchas veces le explico, o sea, si vos estás todos los días en tu canchón y matas todo lo que no te sirva, al final estás creando una plantación también. No siempre es plantando y haciendo viveros y planificar cada árbol, pero permitiendo que los árboles útiles crecen más, tienen mayor posibilidad de crecer que los árboles que no son valiosos para ti, ya es una forma de realmente manipular tremendamente las vegetaciones. Y hay una última manipulación que también merece ser resaltado, es el tema de la tierra como tal. En toda la Amazonía están cada vez más obvias las tierras pretas. Están hablando de hasta 20% de la Amazonía continental que está cubierto por esas tierras. ¿Y qué son las tierras pretas? Son tierras manipuladas por el ser humano, incorporando carbono y materia orgánica para que esas tierras se vuelvan extremadamente fértiles. Y es algo interesante. En la Amazonía, la tierra, en gran parte de la Amazonía, en las zonas no inundables, son extremadamente pobres porque tenemos un clima muy fuerte, son suelos muy viejos, entonces durante millones de años esos suelos han sido lavados por la tremenda lluvia que tenemos, ha sido azotado por el sol, entonces eso lo ha hecho desaparecer casi todos los nutrientes. Son extremadamente pobres en nitrógeno, fósforo, potasio y todos esos macronutrientes y micronutrientes que las plantas necesitan. Y además tiene un pH muy bajo porque también el calcario, el calcio se va saliendo de este suelo. Entonces tenemos como un contexto muy adverso a la producción agropecuaria, pero donde la gente entonces en el pasado ha podido crear sus propios huertos alrededor de sus casas, donde depositaban los restos de su cocina, de su alimento, su basura orgánica, donde incorporaron materia orgánica
pero a una escala que realmente estamos hablando de decenas de hectáreas o cientos de hectáreas, hasta miles de hectáreas en algunos casos, y hasta profundidades de decenas de metros de tierra que se van formando capa tras capa, pero que donde empiezan a generarse actividad microbiológica que hace que esto se multiplica solito, que va incorporando más materia orgánica, que va generando más carbón y que va generando esas capas más gruesas para poder producir. Y estamos hablando de una producción que, por ejemplo, en papaya te da 5 hasta 10 veces más que cuando no hubiera hecho este manejo de tierra, ¿no? En yuca, en zapallo, en todos esos cultivos tradicionales se ve mucho beneficio en ese tipo de producción. Vuelvo un ratito a la castaña que quería terminar todavía de contar. O sea, ahorita la castaña en Bolivia es la región con mayor densidad de castaña de todo el mundo, el norte boliviano, y aporta 200 hasta más de 200 millones de dólares por año, que después de la soya es el principal producto agrícola de Bolivia, aunque es en realidad un producto forestal, el principal producto forestal, hasta 4 veces que toda la madera del país es lo que es la castaña, que solo es del norte. En términos de empleo, estamos hablando de cerca de 50,000 empleos. Entonces, una economía tremendamente importante que genera hasta 70% de la economía de la región y hasta el 90% de los ingresos de muchas comunidades indígenas. Entonces, realmente un producto muy importante, ¿no? Entonces, este producto, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Cómo puede haber funcionado esto? Entonces, aquí están los mapitas en qué zonas están. Ahí resalta también esta manchita en el mapita abajo, que es a lo largo del Itenes, que es justo una zona de habitación humana. O sea, no es una explicación biológica en términos de tipos de clima o algo así. Es realmente una relación con los asentamientos humanos. Y este otro mapa ya muestra cómo está a nivel continental la distribución de esta almendra, que vemos que realmente va a lo largo de lo que es el río Madera, que es la conexión del río Beni, Madre de Dios, Mamoré, todos bajan al río Madera hacia el este de Bolivia, de la Amazonía continental hasta el Atlántico, ¿no? Entonces realmente hay una relación ahí donde este mapita más o menos le explica cómo, o esas imágenes, cómo puede haber funcionado eso, ¿no? Esa es una foto que tomé en una comunidad aquí cerca de Riberalta, la foto a la izquierda, donde podemos ver en el fondo un almendro, un árbol grande, adulto, que te da todos los años varias cajas de almendras, varios cientos de bolivianos que puedes aprovechar de un solo árbol. Y aquí a lo largo de este camino la gente hace su limpieza, pero entre medio dejan que crezca algún plátano o algún otro cultivo, y esta plantita en la parte de adelante es un almendro. Es justo una planta que le han permitido que crezca allá, aunque limpian todo lo demás, pero como es un árbol que consideran valiosa, ¿no? de gran valor para su economía, para su vivencia, entonces la han permitido. Entonces, donde limpian lo demás, este árbol logra establecerse y crecer. Entonces, es una forma de cómo favorecer la regeneración, cómo favorecer la densidad de esta especie, ¿no? Y el gráfico a la derecha muestra este mismo concepto. Ya en un chaco, alrededor de la casita, han tumbado los árboles, han hecho su rosa tumba y quema, y han empezado a cultivar maíz o arroz o yuca o lo que sea. Justo frente a la casita aparece un almendrito, por ejemplo, que nace mientras que uno está cultivando su arroz. Y claro, mientras que estás limpiando para cuidar el arroz, esta almendrita le vas a dar su debido cuidado, y cuando ya abandonas tu arroz, porque después de 2 o 3 años ya no produce tu chaco, ya esta almendrita es grande y tiene una ventaja frente a las demás especies que van a regenerar y crecer allá. Y cuando ya después se desarrolla el bosque, se sigue creciendo, ya entonces tenemos este almendro establecido allá con todos sus aportes para la alimentación. Entonces esa es ya la figura imaginaria de este contexto amazónico en tiempos precolombinos, que todavía se refleja bastante en la realidad de muchos pueblos indígenas.
donde alguien que no sabe llega al pueblo indígena y mira una casita en medio de la selva. Pero en realidad para este indígena mismo no está en medio de la selva, porque alrededor tiene una mancha de cacao que él lo domina, lo domestica como mancha de cacao. Más allá tiene almendra, que es algo que él manipula para garantizar que produce almendra. Hace su rotación de barbecho donde un año quema un pedazo de bosque, pero no quema donde está su mancha de almendra, quema más allá y cuando en su chaca aparece almendra, él lo cuida, entonces poco a poco está ampliando esta mancha de almendra o de cacao o de azaí o de majo o lo que sea el producto que es útil para él, ¿no? Entonces, eso es un concepto que yo creo que es muy importante para comprender que el manejo forestal, que la misma agricultura rotativa es parte del manejo forestal, ¿no? Un manejo forestal ancestral muy distinto a lo que hacemos los ingenieros forestales, que planificamos dónde tumbar árboles y cómo garantizar que en el futuro tenemos otra vez madera. Un manejo forestal para generar alimentos, un manejo forestal donde la agricultura es parte de toda esta rotación y esta domesticación del paisaje en términos más generales, ¿no? ¿Por qué sabemos tan poco? Es porque la siguiente fase de desarrollo, ahí voy a entrar brevemente en eso, que ya el tiempo está también corto ya. No, y creo que más bien eso dejo para la siguiente. Quiero escucharles un rato a ustedes hasta aquí. Y la próxima voy a empezar ya en cómo esto ha ido cambiando. Entonces voy a parar mi presentación un rato y ahora por favor, si pueden levantar manos los que tienen preguntas para poder consultarles qué les ha parecido esta presentación. Ya veo dos manos. Sergio, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy interesante, muchas gracias. La verdad para mí es un conocimiento totalmente nuevo y la verdad me genera mucha expectativa. Algo que me quedó como duda ahí, nos decía de que en estas investigaciones habían encontrado rasgos de cultivo de arroz que todavía prevalecen, nos decía usted, en las calles de Trinidad. De lo que yo conozco, de lo que me cuentan también mis colegas agrónomos, que son los que manejan mejor esto, el arroz es originario de Asia. Bueno, o por lo menos eso es lo que se piensa, ¿no? De China, de Sí, Japón. Entonces, qué interesante, ¿no? Que se haya podido investigar en este aspecto. sí, no, y gracias por la pregunta. El arroz, el Oryza sativa, que es el arroz que cultivamos actualmente, efectivamente es asiático y ha sido introducido relativamente reciente, ¿no? Tal vez con los primeros españoles, pero desde tiempos coloniales recién, ¿no? Estoy hablando de otra especie de arroz, no la Oryza sativa, pero sí del género Oryza, y que es en realidad un pasto, no tiene granos muy grandes tampoco, entonces no debe haber sido una alimentación tan importante como el maíz, pero sí fue parte. Y lo que me faltó mencionar también ahora más de acuerdo, el tema que el maíz también fue un alimento sumamente importante para los patos. La gente también ya criaba patos en esos pocitos cerca de la casa y se comían puro maíz nomás. Entonces eso también se ha podido identificar ya en base de los análisis de qué tipo de carbono tienen los huesos. Esos son estos tremendos trabajos científicos, pero buena pregunta. Y sí, es un arroz muy distinto. Interesante, Muchas el gracias. arroz asiático más bien se ha vuelto sumamente importante. Ahora los chacobos, por ejemplo, comen 90% de su alimento de arroz, digamos, ¿no? Mm, Pero ese es introducido. Muchas gracias. Voy a responder un ratito también una pregunta de Andrea, como que es un curichi, alguien ya le dijo, Anca, gracias, como un agua estancada, ¿no? Son esos pozos que se forman a lo largo de los ríos, donde entra agua en tiempo de inundación y se mantiene, se queda ahí parada esta agua en tiempos después y ahí abunda la vida, ¿no? Porque todos los peces se acumulan allá y es tirar tu anzuelo en un minuto tienes tu pez, digamos, o puedes entrar con mayadera a sacar puchera y otros pescaditos típicos de estas zonas. Entonces se mantiene con agua durante la época seca, entonces ahí atrae mucha vida y muchas opciones de producción. Disculpa por no explicar, es medio pantanoso
lleno de curichi, caimanes y todo eso también, por si acaso. O sea, no es para nadar. Jaime, por favor, a ti la pregunta, ¿ya? Y después Anca. Bueno, sí, doctor, buenos días nuevamente a todos. Bueno, doctor, yo tengo una curiosidad sobre todo tipo de alimentos que, bueno, ha aportado la Amazonía en todo caso, ¿no? Lo que ha citado y en el norte de Bolivia y especialmente en el norte de La Paz también, creo que algunos alimentos que yo supongo que forman parte de la alimentación porque he tenido la oportunidad de trabajar en esa área y bueno, he visto cultivos que antes en la ciudad de La Paz no se veía. Y en la ciudad de La Paz ahora últimamente están trayendo como productos de la Amazonía, ¿no? Y se venden en los mercados, en Villa Fátima especialmente, ¿no? Hay mucho migrante de esa área, en esta zona, ¿no? Por ejemplo, le cito el achachairú, bueno, lo que tal vez no mencioné, el copoazú, ¿no? El cayú, que también lo consumen allá, ¿no? Por el norte. El mismo motacú, que es también, ¿no? Que se come bastante, ¿no? Y lo dejan en la calucha, etcétera, ¿no? Y también en este caso, hay otro fruto de bosque que es el camururu, ¿no? Que son frutos que no son muy conocidos, pero también yo pienso que son un aporte de esta área, ¿no? El majo, que bastante, ¿no? El majo y otros, ¿no? Y doctor, ¿no? Y también que quería consultarle sobre el plátano de freír, que en este caso es la base también de la alimentación de la Amazonía, de las poblaciones de allá, ¿no? No sé si han visto que habían plátanos nativos del área, se podía tal vez ver eso, no sé, esa era mi consulta, doctor, y gracias. Ya, no, lindo también tu pregunta. Bueno. Hay varios cultivos que menciona como el motacú, que en realidad debería estar en mi lista. Yo creo que es una especie nativa boliviana y también es domesticada aquí, cerca de los sitios arqueológicos, cerca de Riberalta. Son tremendos motocuzales y todavía los riberateños le dicen los como calucha, pues nada más, digamos, ¿no? Porque realmente es un buen alimento y ha sido sumamente importante para pueblos indígenas como los tacanos y los chacobos, digamos, ¿no? Y debería haber estado, solo que no tenemos la investigación científica todavía para respaldarle, yo creo. El majo de forma similar, no sé de dónde exactamente viene. Pero también mencionas algunas especies que han sido domesticados, que vienen de otro lado. El copoazú, por ejemplo, no es nativa de Bolivia. Este crece originalmente en la zona de Belén, en el este de la Amazonía continental, de la Amazonía brasilera. Y de ahí la han traído y lo cultivan en sistemas agroforestales más modernos, ya, o sea, promovidos desde las ONGs, desde el Estado en las últimas décadas. Y este se ha adaptado muy bien y por eso ya es un cultivo amazónico que ya está llegando a los mercados locales, regionales e incluso nacionales, pero que no es de esta domesticación que yo presentaba, ¿no? De que sí se vuelve muy importante. Y justo cuando ya hablas de plátano, y yo mismo mencionaba el maíz en Bolivia tiene más variedades de maíz en todo el país, y no es solo en los valles, allá se conoce más, pero es también en el Chaco, en la Chiquitanía y también en la Amazonía tenemos varias variedades de maíz con una diversidad muy rica, con una genética muy interesante y muchos usos también, ¿no? Que aquí también en el Beni se hace somo, se hace chicha, se hace diferentes alimentos en base de este maíz. Entonces eso también muy importante considerar que no solo son estas especies domesticadas aquí, pero también las especies que se han ido incorporando. Y el plátano parece más reciente en este sentido porque es originario de Asia, pero también tenemos varias variedades de plátano, de guineo, de banana. Entonces también, como tú dices, son sumamente importantes para la alimentación y para entender los sistemas alimentarios. También son muy importantes para los sistemas agroforestales. Entonces, importante resaltar ese. Gracias. Con Anca entonces todavía vamos cerrando ya las últimas preguntas y para la próxima clase ya podemos continuar también, parece. Anca, adelante. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, muy interesante la clase de hoy. Yo vi 9 años en Trinidad, así que me fascina.
antes de 2000 a 2009. Quería preguntarle sobre, nos mostró un timeline de una cronología y parece que el hombre precolombino era 8400 antes, pero esta civilización se puede vincular con alguna otra civilización o se ha asimilado, se ha perdido, porque han dejado obras hidráulicas en Beni. Esto quería saber más. Bueno, es fascinante. Todo es. Ya, Gracias, no, doctora. bien, bien, Anca, y sí, como esa que era la gran pregunta, ¿por qué? Si era tan grande, si sabían cultivar todas las pampas secas de Beni, incluso ahorita están queriendo domesticar eso o utilizar esas pampas, metiéndole transgénico, agarrarle, quemarle, tumbar los bosques, utilizar un montón de agroquímicos y es un desastre total las propuestas actuales que muchas veces hay para esas pampas. Pero en miles de años atrás lo sabían cultivar. Muchos de esos geoglifos y restos arqueológicos están en zonas donde actualmente no vive nadie porque supuestamente no da para vivir allá. Entonces, ¿cómo lo han hecho y por qué ya no lo sabemos cómo se hacía? Entonces, esa es una pregunta Exacto. que realmente nos queda y voy a hablar un poquito en la próxima clase para introducir otra vez la clase para la partecita que me faltó tiempo. ¿Ya? Perfecto. Lo Muchas dejo. gracias. Muy bien, gracias, Anca. Alejandra todavía, creo la última pregunta. Eh, bueno, mi consulta iba respecto de que si, como usted visibilizó, eran sociedades complejas, creo que sería importante igual resaltar que sociedades como las tacanas han tenido intercambios y relaciones, ¿no? Con sociedades de los Andes, con los incas. Entonces, había importantes relaciones de intercambio y, bueno, hay crónicas en las que señalan que también desde la Amazonía es gracias a los productos de la Amazonía que los incas llegan a conocer también la coca, ¿no? Y además ya se visibiliza que había comunidades mineras. Entonces, los tacanos habrían tenido esa especialidad, ¿no? En intercambiar ese tipo de productos con los incas. Esa es una primera cuestión. Y la segunda iba en torno sobre lo que señalaba sobre los aportes de la Amazonía en productos alimentarios. No sé si es un mito o es realidad, por eso le consulto sobre el tema del pan de fruta, que dicen que supuestamente hubiera salvado de una hambruna a Bolivia. Entonces, esas son mis dos cuestiones, doctor. La verdad no conozco este mito que me mencionas o esta creencia de pan de fruta. Lo que sí hay que los indígenas aquí en la pasada hacían lo que llamamos pan de indio. No sé si te refieres a esto, que son unas bolas aquí mayormente de ese tamaño, que en la pata alrededor tiene una cáscara muy fuerte y vos haces tu chaco, le pillas una de esas bolas en la tierra y lo pillan bastante frecuente aquí, digamos. Y lo abres y puedes comer todavía lo que hay adentro. Y lo que hay adentro parece ser una mezcla de almendra con yuca, con otros cultivos, con otros alimentos. Y parece que la forma que se preparaba era que se enterraba esta masa de alimentos, se le envolvía en hojas como la japaina, que es como un pequeño platanito, la hoja similar. Lo envuelves en ese y este crea una fermentación anaeróbica dentro de esta bola de hoja. Entonces, dentro de la tierra y se va fermentando y se va, por eso también creando, digamos, condiciones como la chicha también que se mantiene más con jugo, digamos, ¿no? O sea, unas condiciones ya que un equilibrio de los microorganismos que evita que se pudre. Entonces, esto forma esta capa en su alrededor ya con las hojas y todo eso como una especie de resina pareciera. Entonces, eso han sido alimentos muy importantes justo para los tacanos, para otros pueblos indígenas, que cuando viajaban de un lado al otro, no era necesario llevar un montón de alimentos. La vez que estás allá, preparas, entierras esto, vas a tu otro lugar y el día que vas a regresar otra vez a pescar en tu época que sabes que tienes que puedes ir allá, ya tienes alimentación lista hasta que te madura tu nueva yuca que siembras, digamos. Entonces, parece que ha sido parte de sus estrategias de sobrevivencia, muy interesantes también en parte de esta vida nómada en un territorio donde aprovechas las riquezas de los recursos y donde preparas así tus condiciones para sobrevivir.
pero no sé si es el mismo pan de fruta que tú dices, porque hay un pan de árbol también, una planta asiática que se come también, pero no creo que sea demasiado importante para hambrunas o cosas así, ¿no? Y la relación con la zona andina, ahí sí muy de acuerdo. O sea, yo le mostré algunos ejemplos como un producto que viene de Perú o Ecuador, otro producto, el maíz que viene probablemente de Centroamérica, la almendra que viene del este del continente sudamericano, que muestra que había estas interrelaciones a muy larga distancia, ¿no? Como la ruta de la seda en Asia, digamos. Aquí parece que también ha habido, ¿no? Hay esta ruta incluso de la región andina hasta Paraguay, el Perinambú, algo así creo que se llama. Pero muchas de esas rutas no las vas a ver, eran por agua, eran por sendas por el bosque, que ya el bosque se lo escondió hace mucho tiempo, pero que había interrelación no queda duda. Incluso hay coca encontrado en pirámides egipcias, lo que yo tengo entendido, o plumas de parabas en algún traje por allá. Y hay un dibujo de una cacatúa australiana en un museo de 1300 o algo así, mucho antes que supuestamente se descubrió Australia. O sea, había siempre esas relaciones, esos pequeños viajes, no los grandes descubrimientos y invasiones al estilo Colón, pero sí había mucha interrelación. La dificultad con los Andes es que el clima es tan distinto que no puedes simplemente llevar tu joco, ya tiene que convertir en un zapallo para que se vuelva otro cultivo. Pero aquí incluso hay indígenas que utilizan una planta muy similar a la quinoa para mantener bien sus plumas para sus trajes. Entonces es una investigación que ni siquiera se conoce, es así algo superficial que se ha ido viendo, y de la misma manera que en la región andina también usan quinoa, digamos, ¿no? O preparan sus plumas ahí. Entonces, seguro que había mucho intercambio, incluso hace poco se encontró un esqueleto de alguna curandero por Potosí, creo que fue, y tenía ayahuasca y otras plantas netamente amazónicas dentro de su bolsita que se llevó, ¿no? Entonces ya había muchas formas que se interrelacionaban y sí parece como que en los mojos había ciertas culturas antes que mucho tiempo antes de los incas, mucho tiempo antes que los primeros habitantes de los Andes. Entonces desde allá han llevado sus primeros cultivos, pero también ha habido otros tiempos que más bien los incas han bajado a la zona andina, ¿no? El Tupac Yupanqui que bajó a lo que le llamaban musus. Hay descripciones interesantísimas sobre eso también. Y realmente es muy alucinador, hay mucha información allá. Para si alguien quiere me pueden mandar también a través del Moodle, a través del chat o a través de WhatsApp alguna consulta y puede tratar de pasar alguna otra información si desea, porque ahorita ya estamos en sobretiempo. Entonces, espero que les haya gustado, que como dicen algunos es información nueva, ¿no? Incluso aquí en la Amazonía no conocen estos datos y creo que es importante para entender cómo funciona la sociedad, qué potencialidades para producir tenemos. Hay que entender, ¿no? Lo que no conoce su historia no va a poder planificar su futuro, ¿no? Entonces, con eso cerramos para hoy. No, por favor, le estudien ahí para lo que es el próximo módulo, próxima la unidad temática. Ya vamos a entrar un poquito todavía cómo a partir de este tiempo prehispánicos se ha ido ya cambiando esta región amazónica de Bolivia con el desarrollo más moderno y ahí también quiero generar otra vez algún debate para ya entrar ya las propuestas agroforestales más específicamente, ¿no? Entonces, por favor, que estudien esos dos materias que de unidad temática 1 y unidad temática 2. Hay algunos documentos en el Moodle que pueden ir mirando, pueden leer un poquito más sobre lo que he hablado hoy también y ya preparándose del otro tema. Y espero que nuevamente les llame la atención y que podemos intercambiar y que me da un poco mejor para planificar, para dejarle más tiempo a ustedes para reaccionar también, ¿ya? Un saludo, ¿ya? Fue un gusto compartir y les deseo muy buen fin de semana. Si ya no hay más preguntas, yo propongo que vamos cerrando nomás ya. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta el jueves.
Muy bien, entonces hasta el jueves. Saludos. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias.